Uso del osciloscopio Tektronix. Este video describe el funcionamiento básico del osciloscopio Tektronix modelo TDS-1012. Estos son los temas que revisaremos a continuación. El osciloscopio es un instrumento que permite visualizar la variación de una señal de voltaje en el tiempo. Este modelo posee el botón de encendido en la parte superior izquierda del equipo. El panel frontal del osciloscopio incluye la pantalla y los controles utilizados para la adquisición y la representación de la señal. Los controles de panel frontal están divididos en las secciones vertical, horizontal y disparo. En la parte superior se encuentran los botones de control y de menú. El panel frontal también incluye los conectores de entrada por donde se introducen las señales a visualizar. Cada entrada del osciloscopio se denomina canal. Estos son los canales de entrada 1 y 2. Esta es la pantalla del osciloscopio. Evite rayar la pantalla. La pantalla del osciloscopio muestra una retícula formada por líneas equiespaciadas horizontales y verticales. El intervalo entre dos líneas verticales o entre dos líneas horizontales se denomina una división principal. Estas a su vez se subdividen en 5 divisiones menores. La señal a medir se representa sobre esta retícula, que sirve de plantilla para realizar medidas de forma visual. En la parte central de la retícula hay dos líneas perpendiculares o ejes. El eje vertical o eje Y tiene unidades de tensión y el eje horizontal o eje X tiene unidades de tiempo. Para utilizar un osciloscopio es necesario realizar 3 ajustes básicos sobre determinados controles de las secciones vertical, horizontal y disparo. El primer ajuste se realiza dentro de esta sección y consiste en el ajuste de la escala vertical. Esta perilla establece el valor de voltaje por cada división principal del eje vertical. El valor de voltios por división se representa en la pantalla. Se observa en la gráfica que el valor de escala es de 1 voltio por división. Al cambiar la escala, se aumenta o se reduce el tamaño de la forma de onda. La señal tiene un valor pico que comprende una división vertical. El control está situado en la escala de 1 voltio por cada división. Por lo tanto, la amplitud de la señal senoidal es de 1 voltio pico. Si el control se cambia a 500 milivoltios por cada división, la forma de la señal se extiende ahora sobre 2 divisiones verticales. La amplitud se mantiene a 1 voltio, pero ahora puede visualizarla con un tamaño mayor sobre la pantalla, porque ha cambiado de escala. Al cambiar la escala de voltaje, la forma de onda se contrae o se expande respecto del nivel de referencia. Puede realizar medidas sencillas sobre la señal contando divisiones y multiplicando por el factor de escala asociado a cada división. Si el osciloscopio dispone de varios canales, puede definir un factor de escala distinto para cada canal y puede mostrar en pantalla los 2 canales de manera simultánea. En la pantalla se representa una onda senoidal introducida por el canal 1. Este número, situado a la izquierda de la retícula, identifica el canal representado. La punta de la flecha señala el nivel de referencia de 0 voltios de la forma de onda. Puede visualizar u ocultar la forma de onda de un canal pulsando este botón de forma repetida.
Es posible cambiar la posición vertical de la forma de onda. Para ello se utiliza este mando. Al cambiar la posición, la forma de onda se desplaza hacia arriba o hacia abajo. El segundo ajuste se realiza sobre la sección horizontal y consiste en el ajuste de la escala horizontal o ajuste de la base de tiempo. Con este control, segundos por división, se define la cantidad de tiempo que se asigna a una división principal del eje horizontal. Esta información se representa en la pantalla. Todos los canales utilizan la misma escala de tiempo. En la pantalla, cada división horizontal equivale a 5 milisegundos. En la figura de la izquierda se observa que un periodo de la señal ocupa dos divisiones en el eje horizontal. Por tanto, el valor de periodo será de 1 milisegundo, que corresponde a una frecuencia de 1 kHz. Dos divisiones por el valor de escala. Si modifica la base de tiempo a 1 milisegundo por división, la forma de onda se contrae y un periodo ocupa ahora justo una división horizontal, es decir, 1 milisegundo. La frecuencia sigue siendo de 1 kHz. El periodo es el mismo, 1 milisegundo. Pero ahora puede observar más ciclos de la señal en la pantalla. Puede realizar medidas de periodo de forma sencilla contando el número de divisiones horizontales que ocupa un periodo de la señal y multiplicando por el valor de escala elegido. Es posible cambiar la posición horizontal de la forma de onda utilizando esta perilla. El tercer ajuste se realiza sobre la sección trigger o disparo. Los controles de esta sección permiten que la señal se represente en la pantalla sin desplazarse. Si la señal no se muestra estable, es decir, se desplaza en sentido horizontal, pulse el botón Trigger Menú. Luego verifique que en Source, para nuestro caso CH1, el canal 1, el canal coincida con el canal por donde se mide la señal. Gire la perilla nivel hasta que la flecha se encuentre entre los valores máximo y mínimo de la señal. Procure elegir en su circuito una señal de disparo, aquella que tiene mayor amplitud en su respectivo circuito. El osciloscopio dispone de una tecla que permite realizar los ajustes anteriores sobre la escala vertical, horizontal y de disparo de forma automática. Para ello debe pulsar este botón Autoconfiguración, AutoSet, que se encarga de ajustar automáticamente los valores de escala vertical, horizontal y de disparo. Después de utilizar este botón, puede ajustar las escalas vertical y horizontal según su conveniencia. Acoplamiento de entrada. Para seleccionar el tipo de acoplamiento debe pulsar el botón 1 y luego pulsar este botón para seleccionar el tipo de acoplamiento, que puede ser DC, AC o GND. El acoplamiento se refiere al método utilizado para conectar una señal eléctrica de un circuito a otro. En este caso, el acoplamiento de entrada se refiere a la conexión del circuito que pretende medir al osciloscopio. El acoplamiento DC muestra la componente alterna y continua de la señal de entrada.
Por ejemplo, la señal actual se visualiza con sus componentes de alterna con 1 voltio pico y 3 voltios de offset. Observe dónde se encuentra el nivel de referencia de 0 voltios. En cambio, el acoplamiento AC elimina la componente continua o elimina el offset. Se acopla la señal en AC, entonces solo se visualiza la componente alterna y la forma de onda queda centrada en 0. El acoplamiento de alterna AC es útil si está interesado en visualizar una señal alterna de baja amplitud, superpuesta a una tensión continua elevada. Si elimina la continua, podrá utilizar un factor de escala más pequeño, el factor de escala de voltaje, y apreciar la señal alterna con más detalle. El acoplamiento GND o tierra desconecta la señal de entrada del sistema vertical y permite ver dónde se encuentra la línea de 0 voltios sobre la pantalla. Sonda o punta de osciloscopio. Esta es la punta de osciloscopio, la cual lleva la señal desde su circuito hacia el osciloscopio. Un extremo de la punta de osciloscopio termina en un conector BNC macho. Este extremo se conecta a la entrada de los canales 1 o 2. Debe introducirlo según la muesca. Aquí existe una muesca. Aquí también existe una pequeña muesca. Deben coincidir. Se introduce según la muesca que posee y se gira hasta su tope a fin de tener una buena conexión. En el otro extremo se tiene un gancho que permite sujetarse a algún terminal de su circuito. Presione la capucha hacia la punta a fin de que pueda acceder a este gancho tal como se muestra. La pinza de cocodrilo negro corresponde a la tierra del osciloscopio. Mediante este gráfico se muestra la correspondencia entre los terminales del osciloscopio y el gráfico de esta punta. La punta de osciloscopio posee un selector que permite establecer la posición 1x o 10x. Este es el atenuador. Cuando se elige la posición 1x, la señal de circuito llega al osciloscopio con el valor de voltaje que entrega el circuito, es decir, no existe atenuación. Cuando se elige la posición 10x, la señal de voltaje que se obtiene de su circuito llega al osciloscopio atenuada en un factor de 10. Se usará el atenuador en 10x cuando el voltaje a medir es alto, de tal manera que no se puede observar toda la señal en la pantalla del osciloscopio. Otra de las razones para usar un atenuador es realizar medidas de voltaje elevado, que el osciloscopio no podría medir por superar el valor máximo de su entrada. Si modifica el selector de atenuación de la punta, también debe de cambiar el parámetro de atenuación en el submenú sonda del osciloscopio para que coincidan. La opción de este submenú se modifica pulsando el botón 1 y luego en atenuación y luego el botón probe. Pulse este botón hasta obtener la opción elegida en la punta osciloscopio. Para realizar la verificación de la punta de osciloscopio, siga estos pasos. Compruebe que el selector de atenuación de la sonda se halla en 1x y conecte la sonda al pin de prueba del osciloscopio. Este es el pin de prueba. Esta salida proporciona una onda cuadrada de 5 voltios y 1 kHz. A continuación pulse el botón AutoSet y compruebe las medidas de esta onda. De esta manera puede estar seguro que su punta se encuentra en buen estado. Esta es una manera incorrecta de enrollar la punta de osciloscopio.
de realizarlo de este modo, puede recibir una sanción por no cuidar los instrumentos de la universidad. Debe enrollar de esta manera cada punto de osciloscopio y colocarlo sobre el estuche que recibió para que el personal del almacén pueda revisarlo. La medida de una señal requiere conectar la punta del osciloscopio a dos puntos del circuito a medir. Debe conectar el gancho en algún terminal del circuito y la pinza de cocodrilo en la tierra del circuito. Siempre debe conectar estos dos terminales entre los puntos del circuito donde desee ver la forma de onda. Tenga presente que todos los canales de entrada del osciloscopio tienen un terminal común, la pinza de cocodrilo negro, referenciado a tierra. Cuando utilice dos canales, conecte las pinzas de cocodrilo negro al GND o tierra de su circuito, para evitar hacer un cortocircuito. Existen tres modos de realizar medidas en el osciloscopio. Puede utilizar medidas visuales utilizando las divisiones de la retícula, utilizar los cursores o realizar medidas automatizadas. El método de la retícula permite realizar un cálculo rápido visual contando divisiones principales y menores y multiplicando por el factor de escala voltios por tiempo. La forma de onda de la figura tiene una amplitud pico a pico que ocupa dos divisiones principales y cada división equivale a un voltio. Por tanto, la amplitud pico a pico será de 2 voltios pico a pico. Puede que resulte útil mover la forma de onda en forma horizontal o vertical para realizar medidas visuales de forma más cómoda. Uso de los cursores. Este método permite realizar medidas mediante el desplazamiento de un par de líneas sobre la pantalla. Para seleccionar los cursores, debe pulsar este botón, el botón cursor. Existen los tipos de cursores de amplitud y de tiempo. Los cursores de amplitud aparecen como dos líneas horizontales en la pantalla y miden los parámetros verticales o de amplitud de la forma de onda. Las amplitudes de tensión se miden respecto al nivel de referencia. Para mover los cursores sobre la pantalla se utiliza el mando multiuso y debe pulsar el botón asociado con el cursor 1 o el cursor 2. Los cursores de tiempo aparecen como líneas verticales en la pantalla. El tiempo se mide respecto al punto de disparo. Puede situar los cursores sobre un ciclo de la forma de onda para medir su periodo. Finalmente, puede observar las medidas previamente establecidas pulsando este botón. Puede realizar hasta 5 medidas sobre la señal de forma automática. Estas medidas son más exactas en comparación con las que realiza visualmente con la retícula o los cursores. Las medidas se actualizan periódicamente a medida que el osciloscopio adquiere nuevos datos. Por ejemplo, si desea ver el valor pico a pico de la señal de entrada, proceda como indica la figura. Primero pulse el botón Mediciones. Luego elija uno de los 5 botones cercanos a la pantalla. Seleccione Fuente. Luego el tipo. Pulse varias veces hasta obtener la medida pico a pico. Finalmente, pulse el botón Atrás. Cuando aparezca un signo de interrogación en la lectura, la señal está fuera del margen de medición, de tal manera que esa medida es errónea. Debe de girar la perilla de voltios por división
para poder obtener una medida exacta del valor de voltaje, o también ajustar la escala de segundos por división para tener una medida correcta de periodo y o frecuencia. El osciloscopio también permite representar la evolución de una señal respecto a otra. Este formato muestra un punto cada vez que se adquiere una muestra por los canales 1 y 2. La señal introducida por el canal 1 determina la coordenada X del punto y la señal del canal 2 la coordenada Y. La composición de estas dos señales será la imagen representada. Este modo se denomina modo o formato XY. Puede utilizarlo para obtener la curva corriente versus voltaje de un dispositivo. Para ubicar el origen de coordenadas, debe establecer ambos canales en tipo de acoplamiento tierra y con las perillas posición del canal 1 y 2 ubicar el punto en el lugar más idóneo. En el ejemplo se posicionó en este lugar. Luego debe volver ambos canales al acoplamiento DC para observar la forma de onda. Otros botones. El botón Run Stop permite detener la gráfica que muestra el osciloscopio. Para dejar de estar en el estado Stop debe volver a pulsar este mismo botón. El botón Acquire. Pulse este botón y elija promediado. En este modo promediado, el osciloscopio adquiere varias formas de onda, las promedia y presenta la forma de onda resultante. Se utiliza este modo para reducir el ruido aleatorio. El otro tipo de adquisición es la muestra normal. Se presenta el link a fin de profundizar en el manejo del osciloscopio.